Alabado sea Dios, Señor del universo. Solamente a Él nos encomendamos, solamente a Él pedimos la guía, solamente a Él pedimos perdón. Aquel a quien Dios guía, nada ni nadie lo puede desviar, y a quien Dios desvía, nada ni nadie lo puede guiar. Doy testimonio que no hay más Dios sino Allah, el único que no tiene iguales ni copartícipes, y doy testimonio de que Muhammad es siervo y mensajero de Dios, y que trajo la guía y la religión verdadera. El tema que nos ocupa ahora es algo considerado como el mismo complemento y perfeccionamiento del Islam. Dios mismo nos lo mandó y elogió a los que lo practican. Es un valor moral que trae salvación a quien lo practica y es como una corona sobre quien lo mantiene exitosamente y lo rodea como un aura de luz. Se trata de la sinceridad, se trata de la honestidad en palabras, en hechos y en sentimientos. Dios exige que los seres humanos seamos sinceros en nuestras relaciones con los demás. Dios dice en el Sagrado Corán: oh creyentes, temed a Dios y contaos entre los veraces. Los veraces son aquellas personas sinceras que dicen la verdad con sus palabras, con sus acciones y con sus sentimientos. Toda sociedad civilizada debe establecerse sobre relaciones claras, relaciones estables y permanentes. Para que estas relaciones sean claras, para que estas relaciones sean estables y permanentes, es necesario que los seres humanos sean veraces, sean sinceros, sean honestos, tanto con sus palabras como con sus obras y sus sentimientos. Una sociedad donde no existe ese tipo de actitud entre las personas será una sociedad inestable, conflictiva, de constante nerviosismo, de constante debilidad y finalmente será destruida esta sociedad por sus propios conflictos internos. Dice Dios en el Sagrado Corán: Dios decidió probaros en la fe para recompensar a los sinceros por su sinceridad y castigar a los hipócritas si Él quiere, o por su voluntad los guíe y les perdone. Ciertamente Dios es absolvedor y misericordioso. Esto está en la Sura 33, Aleya 24, donde claramente Dios nos dice que recompensará a los sinceros por su sinceridad. Aquí es una referencia clara a que la sinceridad de palabras, de actos y de sentimientos es una orden, es un mandato de Dios que nosotros no debemos pasar por alto ni debemos ser negligentes con él. También es necesario que aclaremos que la sinceridad tiene tres dimensiones o tres tipos. Primeramente está la sinceridad de las palabras, es decir, que las palabras que nosotros pronunciemos deben reflejar los hechos realmente tal como son, o por lo menos lo más cerca posible. Segundo, la sinceridad en las obras, es decir, que nuestros actos deben reflejar las palabras que decimos, deben reflejar los mandamientos de Dios y lo deben mantener como una forma de vida hasta el momento de nuestra muerte. Y la tercera dimensión es la sinceridad en los sentimientos, es decir, que las obras del corazón, las actitudes del corazón deben ser las mismas que nosotros reflejamos con nuestras palabras y con nuestros actos. Dios dice en el Sagrado Corán: el día que sus propias lenguas, manos y pies atestiguen contra ellos por lo que cometieron. Aquí vemos que nuestros órganos, los miembros de nuestro cuerpo, van a confesar, van a delatar cualquier falta que nosotros tengamos respecto a esta sinceridad, a esta honestidad. Si nuestras palabras dicen una cosa y nuestros sentimientos o nuestras acciones hacen otra, pues llegará un día donde todo se va a mostrar a la luz y se va a descubrir forzosamente nuestra falta de sinceridad. Tenemos un ejemplo de Al-Hasan al-Basri, uno de nuestros ancestros en la práctica del Islam.
Dice Al-Hasan al-Basri, si mandaba hacer algo, él era el que más lo hacía. Y si prohibía algo, era el más solícito de la gente en evitarlo. Nunca había nadie cuya vida privada o cuya vida pública sean tan coherentes y similares. Al-Hasan al-Basri es entonces un ejemplo de cómo nosotros debemos ser sinceros en estas tres dimensiones o en estas tres facetas. Nuestras palabras deben ser sinceras, nuestros actos deben ser sinceros y nuestros sentimientos deben ser sinceros. La sinceridad de corazón se considera el grado más alto de sinceridad. Se trata de la entrega en el temor a Dios, el arrepentimiento, la esperanza, el amor y la confianza en Dios. Los sentimientos y obras del corazón deben ser sinceros desde el principio. El Islam es muy enfático y duro contra el opuesto a la sinceridad. El opuesto de la sinceridad es la mentira y también la hipocresía. Nos dice Dios en el Sagrado Corán, la piedad no consiste en orientarse hacia el oriente o hacia el occidente, sino que consiste en creer en Dios, en el día del juicio, en los ángeles, en el libro, en los profetas, hacer caridad a pesar del apego que se tiene por los bienes, a los parientes, a los huérfanos, a pobres, a viajeros insolventes, a mendigos y cautivos. Realizar la oración prescrita, pagar el zakat, cumplir con los compromisos contraídos, ser paciente en la pobreza, la desgracia y en el momento de enfrentamiento con el enemigo. Esos son los justos, esos son los temerosos de Dios. Y también dice, por cierto que los verdaderos creyentes son los que creen en Dios y en su mensajero, y no dudan en contribuir con sus bienes o luchar por la causa de Dios. Esos son los sinceros en la fe. Aquí vemos que Dios claramente nos dice que la verdadera sinceridad solamente es cuando la persona es sincera de palabra, es sincera de obras y es sincera en sus sentimientos. Dijo el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, las señales del hipócrita son tres: si habla, miente; si promete, no cumple; y si se le confía algo, traiciona. Como ustedes verán, estas tres características definen a un hipócrita. Y los hipócritas, como ustedes ya saben, según el Sagrado Corán, estarán, como dice Dios, fit darkil asfali minan nar. Esto significa en español, en lo más profundo del infierno. El profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, también nos dice algo muy interesante. Dice, la sinceridad trae tranquilidad y la mentira trae dudas. Es decir, que nosotros ganamos en esta vida material siendo sinceros. Es decir, los beneficios de la sinceridad no se dan solamente en la otra vida, sino en esta. Porque guardar una doble vida, guardar un doble discurso, un doble comportamiento o dobles sentimientos, o como se llama vulgarmente la doble moral, provocan en la persona serios conflictos interiores. Se pierde la paz mental, se pierde la paz interior, y esa persona es aquejada por enfermedades, aquejada por pesadillas, por traumas, por accesos agudos de depresión, por accesos agudos de estrés, etcétera, etcétera, por llevar una doble vida, tanto en sus palabras como en sus acciones, como en sus sentimientos. Pero Dios es elocuente y es expresivo, y si algunas personas no entienden los mensajes de alguna manera, Él utiliza varias otras. Dice en el Sagrado Corán, en la ley de la familia de Imrán, la sura 3, aleya 61, y que la maldición de Dios caiga sobre los mentirosos. Entonces, para aquellos que no comprendieron que la mentira es un mal, para aquellos que no comprendieron que se debe apegar uno a la sinceridad, Dios utiliza un lenguaje más simple, más tajante y más claro, maldiciendo a los mentirosos. Dice el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, ambas partes de una compraventa tienen derecho a suspenderla mientras no se hayan separado. Si son sinceros y aclaran las cosas, se les bendice en su compraventa, pero si mienten y ocultan las cosas, se borra la bendición de tal compraventa.
Esto fue citado por Al-Bukhari y Muslim. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros mantenemos una actitud sincera, incluso en los negocios, un mundo donde generalmente se considera que la trampa, el engaño son instrumentos muy útiles, incluso en este mundo la sinceridad es la causa de bendiciones, es la causa de recompensas por parte de Dios, y que cualquier negocio que nosotros hagamos puede significar para nosotros recompensa de Dios, puede significar para nosotros un avance, un desarrollo en nuestra espiritualidad, en nuestra salvación para la otra vida, si es que nosotros lo hacemos de forma sincera, diciendo la verdad sin ocultar ni engañar. ¿Por qué las personas recurren generalmente a esta falta de sinceridad? Es generalmente porque temen perder algún beneficio material. Generalmente las ambiciones materiales son la causa de la mentira, la causa de la hipocresía. Entonces vemos que es necesario que la persona se ponga en la situación real que está viviendo, que le dé el lugar real, que le dé el tamaño que corresponde a la vida material, que no permita que esta vida material lo obligue a cometer pecados y faltas como el ser hipócrita, el ser mentiroso, que provocarán sin duda alguna su perdición y su entrada en el infierno y el castigo.